Ahora el Palacio de la Autonomía originalmente era parte de lo que se llama el Templo Mayor. Tú sabes que el Templo Mayor no solamente era el templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, ¿no? Sino el Templo Mayor era un gran espacio al centro de la ciudad de Tenochtitlan, donde estaban enclavados más de 70 templos, ¿no? Y a ese gran recinto también se le ha llamado el Templo Mayor. Bien, junto al Templo Mayor de Huitzilopochtli y Tlaloc, que lo tenemos aquí a la salida, ¿no? en lo que conocemos como los vestigios del Templo Mayor, había una muralla que se llamaba Coatepantli. El Coatepantli era el muro de serpientes, y esa muralla rodeaba precisamente el Templo Mayor dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Bien, esa muralla estaba abajo, estaba donde hoy está el Palacio de la Autonomía, o sea, tiene vestigios prehispánicos muy importantes. Y más adelante, como sabemos, fue prácticamente destruida la ciudad de Tenochtitlan a la consumación de la conquista de la misma. Hubo repartición de los predios, ¿no? De los lugares, digamos, de mejor enclavados dentro de la ciudad, y uno de esos era precisamente este espacio. Entonces Hernán Cortés donó este lugar que de alguna manera se había adjudicado él, lo dona a quien fue el primer representante de la Casa de Moneda en México. Se llamaba Luis de Rivera, y este personaje, Luis de Rivera, construyó su casa en este lugar. Más adelante, sobre todo a fines del siglo XVI, hacia la década de los 90 del siglo XVI, se construyó donde había sido la casa del representante de la Casa de Moneda, se construyó lo que fue el primer convento de monjas teresianas, que se llamó Santa Teresa la Antigua. Donde estamos ubicados, estuvo parte del convento. Como sabemos, a fines del siglo XVI precisamente es cuando empiezan a llegar órdenes religiosas femeninas, y se le va a dar especial importancia al convento de Santa Teresa la Antigua, porque había algunos otros conventos de monjas que estaban cayendo, digamos, como en un ambiente relajado, y como las monjas, la orden de las Carmelitas Descalzas, las teresianas, que es una orden que funda Santa Teresa de Ávila, era la que se distinguía por ser la orden con una regla muy disciplinada, ¿no? Muy rígida, muy estricta. Entonces se solicitan los permisos para que venga la orden de teresianas o de carmelitas descalzas a México, y aquí se construye ese primer convento de carmelitas descalzas, que incluso aceptaba muy poquitas monjas, unas 21 monjas nada más, porque vivían en absoluta clausura y además en absoluto autosacrificio, silencio, etc. Ese convento estuvo aquí pues durante todo el periodo virreinal. Incluso durante el siglo XIX permaneció,
hasta las leyes de reforma que, como tú sabes, expropian y luego nacionalizan, ¿no?, los bienes eclesiásticos, y a raíz de esto el lugar va a ser semifraccionado, semidestruido y ocupado incluso como cuartel. Los restos que estamos viendo son precisamente algunas columnas y algunos muros que pertenecían seguramente a parte del claustro de este convento, y después, ya a fines del siglo XIX, se construye este palacio, este edificio, que va a ser donado por Porfirio Díaz en 1910 a la Universidad Nacional de México. Una vez que fue donado a la Universidad Nacional de México, en 1929 fue firmada aquí la autonomía universitaria, e incluso existen algunas fotografías donde podemos ver a quienes firmaron la autonomía universitaria en el balcón principal del edificio, que mira precisamente al Templo Mayor. Y más adelante, ya una vez lograda la autonomía universitaria, pues el lugar tuvo varias funciones. Fue sede de la rectoría, de varias rectorías de la universidad. Fue incluso escuela de odontología, fue escuela de administración, fue escuela de enfermería también, y hasta, digamos, muy poco tiempo antes de constituirse como Palacio de la Autonomía fue la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Y ya al final, digamos ya en la actualidad, se convirtió en el Palacio de la Autonomía. Se le llama el Palacio de la Autonomía desde hace realmente muy poquito tiempo, porque se le puso ese nombre debido a que se cumplieron 75 años de la autonomía universitaria en 2005, ¿no? Fue 2004 realmente. En 2004 se le llama el Palacio de la Autonomía, y debido precisamente a la conmemoración de los 75 años de la autonomía universitaria, se llevó a cabo un trabajo de restauración interesantísimo del edificio, todo por parte de las autoridades de la universidad. La universidad invirtió muchísimo dinero en la restauración de este edificio, y para darle precisamente, digamos, más riqueza y acercar a las personas a conocer el espacio, se hicieron calas arqueológicas en las que estuvo muy presente el Instituto Nacional de Antropología, vigilando todo el descubrimiento de los vestigios, y por otro lado el cuidado que se tenía que tener para diseñar las ventanas arqueológicas. Y como verás, es muy interesante, ¿no? Porque además, cuando entramos al salón principal de las exposiciones, nos encontramos también con un salón que tiene un piso de cristal, y eso lo hace, pues, muy hermoso.